Padre, está escrito: recibid con espíritu de mansedumbre la palabra que puede librar vuestras almas. Queremos el día de hoy estudiar tu palabra. Queremos decir junto al salmista: abre mis ojos y contemplaré las maravillas de tu Torá. Gracias, Padre, te pedimos que el Espíritu de la verdad nos guíe en toda verdad y que hoy podamos elucidar tus palabras. Padre, haz que tu Espíritu imparta las palabras en nuestros corazones. Que esta no sea una prédica de sabiduría humana, que sea, Padre, basada en el poder de Dios. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Te pedimos, Padre, que el día de hoy abras nuestros corazones y así como nuestro Maestro Yeshua abrió el entendimiento para poder comprender las Escrituras y todo lo que en ellas estaba escrito, que hoy podamos, Señor, estudiar tu palabra, no con el propósito de saber más, para jactarnos de conocimientos, sino con el propósito de ser mejores hijos tuyos y de ser un mejor testigo a todas las naciones. Levantar el nombre de tu Hijo Yeshua, porque así está escrito, que Él tiene que tener en todo la preeminencia. Y hoy queremos levantarlo, Padre, porque Él dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim, el único Dios verdadero, y a Yeshua el Mesías, a quien tú has enviado. Y es en su nombre que te hemos orado. Amén. Baruch Hashem, hoy quiero hablar de una palabra en hebreo. Y es una palabra que comienza en un pasaje que comienza diciendo en hebreo: mi emin lishmuatenu. La palabra de la cual quiero hablar es Shemua. Significa mensaje, anuncio, noticia. Incluso hoy, en hebreo moderno, significa rumor. 2 israelíes me confirmaron que significa hoy rumor. Algo que se dice y que no se ha confirmado aún. Se puede traducir como mensaje, pero es más que mensaje. La mejor traducción de todas es anuncio. No solamente es el contenido, sino el hecho que debes anunciarlo a otros. Y la palabra Shemua ocurre más o menos 27 veces en todo el Tanakh. Ustedes pueden buscarla después. Pero la única ocasión que se dice en primera persona plural, nuestro mensaje, solo aparece una vez en todo el Tanakh. Ahora, ¿quiénes son nuestros? Los profetas y Hashem. En otras palabras, en todo el Tanakh, y como todo predicador o maestro, uno a veces puede perder el foco y no lo hacemos conscientemente, puede ser sutilmente. Y podemos, en el afán de predicar todo el consejo de Dios, olvidarnos de poner lo primero como lo primero. Y algunas veces yo me he preguntado, ¿cuál debe ser nuestro mensaje? ¿Cuál es nuestro anuncio? ¿Cuál es el anuncio que el movimiento mesiánico, si quiere mantenerse relevante y ser un testigo del Mesías en este mundo, debe de proclamar? Debe de ser nuestro mensaje, nuestro anuncio. El único pasaje de las Escrituras en donde un profeta dice nuestro anuncio es un famoso pasaje, Isaías 53. Mi hemim lishmuatenu. Y es un pasaje que todos ustedes habrán leído muchas veces. Hoy he titulado a esta meditación Shmuatenu, Isaías 53, Qumran, o sea, el rollo grande de Isaías que data de 200 años antes del Mesías, que se encontró en Qumran y que tiene 2 pequeños cambios con respecto a la versión masoreta, que cambian algo bastante bonito. Y el profeta como Moisés. Hoy vamos a estar profundizando en este pasaje tan maravilloso. Y les voy a pedir que vayamos ahí, que vayamos a ese pasaje que empieza Hine Yaskil Abdi. He aquí, mi siervo actuará sabiamente. O he aquí, mi siervo prosperará. Isaías 53 ha sido el pasaje que más judíos, más israelitas ha traído a la fe. Hace poco tiempo escuché el testimonio de un judío de Filadelfia. Él
Era un judío que iba a su sinagoga y su rabino le dijo, nunca vayas a leer el Nuevo Testamento, prohibido leer el Nuevo Testamento, eso es para los gentiles, Jesús es para los gentiles. Y él dijo, bueno, está bien, yo nunca voy a leer eso. Se enlistó en el ejército y en el ejército le preguntaron, what are you, Jew, Protestant or Catholic? ¿Qué eres? ¿Judío, protestante o católico? Él dijo, judío. Ah, ok. Entonces le dieron un Tanakh, porque si decía católico le daban una Biblia católica, si decía protestante una Biblia, una versión protestante. Él dijo, I'm a Jew, I'm Jewish. Le dieron el Tanakh y él tenía en la armada un amigo bautista que le dijo, hey, ¿ese es tu Tanakh? Sí, quiero que leas un pasaje conmigo en el Tanakh. Te voy a leer esto. Y empezó leyéndole, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Sobre quién se reveló el brazo del Señor. Delante de Dios creció un renuevo. Y le leyó todo el capítulo. Cuando el capítulo terminó, le dijo, hey, ¿qué hace Jesús en mi Tanakh? Le dijo él, ¿qué está haciendo Jesús en el Tanakh? ¡Se equivocaron! Y se fue, va donde su oficial y le dice, ¿por qué me diste una Biblia cristiana? Yo te dije que yo era judío, me has dado una Biblia cristiana. Y le dice, no, este es un Tanakh, mira, aquí dice Hebrew Publication Society. Y él se queda, ¿pero qué hace Jesús en el Tanakh? En otra ocasión, hay un movimiento que hace un experimento social con israelíes. Leen Isaías 53 y le dicen, ¿de quién crees que habla este pasaje? Y muchos israelíes en la calle dicen, obviously, Jesus. Y le dice, ¿y dónde crees que está el pasaje? Me imagino que en el Nuevo Testamento. Y el shock que se llevan cuando le dicen, no, esto está en el Tanakh. Ellos no pueden creer. Algo así como lo que dice Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Eterno? Cuando Felipe estaba predicando al eunuco, el eunuco estaba leyendo el libro del profeta Isaías. Y él dijo lo que está escrito en Hechos 8:34. Te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Y Felipe empezó a predicarle de ahí. Por cientos de años, es más, por miles de años, la opinión judía universal entre intérpretes dentro del pueblo judío era que el siervo de Isaías 53 se refería a un individuo dentro del pueblo de Israel. Por ejemplo, y tengo ahí, si pueden ver más o menos en la pantalla, en Sotá 14a el Talmud lo aplica midrashicamente a Moisés, en Sanedrín 98 al Mesías, y en Berajot 5a se aplica a los justos que sufren o caen muy enfermos sin merecerlo. Saadía Gaón, el gran rabino, el filósofo del siglo X, pensaba que el pasaje se refería a Jeremías. Él pensaba que el varón de dolores, experimentado en quebranto, rechazado por el pueblo, era Jeremías. Claro, es un poco difícil pensar que sea Jeremías, porque Jeremías no cumple lo que dice al inicio Isaías 53. Mi siervo será exaltado, elevado, puesto muy en alto. Reyes oirán y quedarán anonadados delante de él, cerrarán sus bocas porque oirán lo que nunca les había sido dicho. Eso no se cumplió en ningún profeta judío. Pero sí, lo que quiero que vean es que durante 1000 años había un poco de desacuerdo en el pueblo, pero todos estaban de acuerdo en que se refería a un individuo. Ahora, fue hasta en el siglo X que por primera vez una opinión de autoridad en el judaísmo, Rashi, expuso la opinión de que no, Isaías 53, el siervo del Eterno en Isaías 53 deben saberlo ya todos ustedes, la nación de Israel, ¿verdad? Y luego los dos grandes también de la Edad Media, Ibn Ezra y Radak, Rabbi David Kinghi, se unieron a Rashi y dijeron, hay que decir eso. ¿Cuál fue los motivos de Rashi? Rashi acababa de vivir la cruzada que arrasó Europa. Él vivió en un tiempo de persecución y muchos cristianos usaban Isaías 53 para convertir judíos. Entonces él, en una actitud de reacción, dijo, no. Isaías 53 no habla del Mesías, además no habla de nadie. Es el pueblo de Israel. Y Ibn Ezra dice, los que dicen menospreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, ¿cómo le ignoramos? Nosotros pensábamos que estaba siendo herido por Dios, pero él molido fue por nuestros pecados. Los que dicen eso son los reyes gentiles de Isaías 52. Muy ingenioso eso.
Vamos a leerlo ahora, Isaías 52. ¿Lo tienen? Si lo tienen, me dicen amén. Isaías 52. Este se le llama el cuarto cántico del siervo del Eterno. Y comienza en el verso 13. He aquí mi siervo, hará actuar sabiamente, será afamado, Ram, Benizá, Begabá, Rabá, afamado, exaltado, se elevará muy alto, de la manera que muchos quedaron espantados a causa de ti. Así fue desfigurada su apariencia, más que la de cualquier hombre. En el código masoreta, la palabra desfigurado dice mishhat. Los eruditos le llaman apax legomenon. Es una palabra que solo aparece una vez en todo el Tanakh y nadie sabía cómo traducirla. Ellos decían, esa palabra es rara, no aparece nunca, mishhat. Y ellos dijeron, bueno, debe de ser quizás desfigurada, de shahat, y lo traducieron así. En Qumran encontraron que el rollo más antiguo de Isaías tiene una yud adicional. En lugar de decir mishhat, dice mashakti, me has ungido. Yo he ungido. Y en Qumran, el verso dice, así yo he ungido de su apariencia más de la que cualquier hombre, su aspecto más que de los hijos de los hombres. Así él rociará, Yazé, a muchas naciones, Goyim Rabim, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca había sido referido, un mensaje que nunca antes, un mensaje que iba a ser, que iba a dejar estupefactos a los que lo oyeran. ¿Cómo es posible? No puede ser. ¿En serio? Los reyes de las naciones iban a oír eso. Y el profeta Isaías dice, todo el mundo la oirá, pero dice, mi emin lishmoatenu, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Subirá cual raíz de tierra seca. Yo quise hacer este experimento con mi hija. Y le dije a mi hija, te voy a leer una frase de la Biblia. Y procedí a leerle lo que voy a leerles. Despreciado y desechado entre los hombres. Ishmajovot, varón de dolores, Bidúa Jolí, y experimentado en debilidad. Escondimos de él el rostro, fue menospreciado y lo tuvimos por nada. Pero él mismo cargó con nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores, y nosotros los consideramos como herido, llagado, como un leproso. La palabra en hebreo nagúa, como lo más vil, castigado, humillado por Dios. Pero él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. De hecho, en hebreo dice jabugató, que significa por su azote fuimos nosotros curados. Todos nosotros, culano, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, pero el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. Siendo oprimido, aunque él mismo se humilló a sí mismo, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como la oveja enmudece ante sus trasquiladores, así él no abrió su boca. Con violencia, mediante juicio fue quitado. ¿Y su generación? ¿Quién la contará? Fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Dispusieron su sepultura con los impíos, pero con los ricos fue en su tumba. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, quiso el Eterno quebrantarlo y someterlo a padecimiento. Después que haya puesto su vida como sacrificio de culpa a Sham por el pecado, Jireh Zerah, verá a la posteridad, vivirá por largos días y la voluntad del Eterno triunfará en su mano. Gracias a la aflicción de su alma, verá, dice el texto masoreta. ¿Verá qué? Es rara esa palabra en hebreo. Durante miles de años nadie sabía cómo traducir eso. ¿Verá qué? Bueno, lo dejaron así. El siervo verá y quedará satisfecho. ¿Qué verá? Who knows? ¿Quién sabe? Qumran, se descubre en 1947. Se descubre el rollo de Isaías. Y dice, Yireh Or, verá la luz. ¿Cuál es la única luz que puedes ver después de que has muerto como ofrenda por el pecado? Es llamado como resurrección. De hecho, la versión textual ya tiene eso, verá la luz, conforme a Qumran. Son dos variantes textuales muy interesantes. Y la voluntad del Eterno triunfará en su mano. Por conocerlo a él, Belladó
Mi siervo, el justo, justificará a los muchos y cargará con los pecados de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo cargado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Yo leí la Biblia con mi niña y le dije, ¿de quién crees que habla este pasaje? De Yeshua, me dijo. Y le dije, ¿cuándo crees que se escribió ese mensaje, este pasaje en la Biblia? ¿Antes de Yeshua o después de Yeshua? Y ella me dijo, sin titubear, después de Yeshua, obviamente. ¿Y por qué después de Yeshua? Me dijo, tiene demasiados detalles. Es lógico que fue escrito después de Yeshua. Y yo le digo, ¿sabes cuándo se escribió? No, 700 años antes de Yeshua. Y ella se quedó asombrada. 700 años antes. Y el profeta describe a un judío despreciado y desechado por su pueblo, que es ignorado por ellos, es tenido por maldecido como lo más vil, pero él está muriendo por el pecado de otros, cargando sus pecados, pone su vida en expiación por el pecado, es resucitado, y luego el mensaje es llevado delante de reyes que cierran su boca delante de él. ¿Quién es el único judío que cumple todo eso? Solamente hay uno, Yeshua el Mesías, Rey de reyes, Señor de señores. Es el único que cumple eso. Ahora, ¿qué podemos decir de lo otro? Ni antes ni después de Rashi, esto fue aceptado por los rabinos por muchas razones. Ahora, ¿por qué sabemos que el texto no habla de Israel? Escribimos un libro que se llama El Judaísmo Universal de Yeshua y sus Apóstoles. Ahí yo puse unas, pero quiero mencionar algunas que son todavía más claras y más fáciles. Según Rashi Ibn Ezra y Radak, Rabbi David Kimhi, todo eso que leímos se refiere a Israel en el exilio, no a un individuo judío. ¿Cuáles son los problemas de eso? El primer problema es el problema histórico. ¿Saben cuántas veces el Talmud, en los 63 tratados del Talmud, dice que Isaías 53 se refiere a Israel? Ninguna. En todas las miles de páginas del Talmud, nadie nunca dijo debe de referirse a Israel. Siempre en el Talmud es un individuo, o Moisés, o el Mesías, o un justo sufriendo por enfermedades. De hecho, uno de los padres de la iglesia, Orígenes, en el siglo III, dice que discutiendo con unos judíos, uno de ellos le dijo, no, el pasaje no habla del Mesías, habla de el pueblo. Orígenes le dijo, ¿del pueblo? Pero es imposible. Isaías 53 dice, por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Quién es el que está hablando ahí? Isaías. ¿Cuál es el pueblo de Isaías? Israel. El pasaje no tendría sentido si fuera Israel. Sería como si hubiera un pasaje que dijera, por la mano de mi siervo saqué a Israel de Egipto. Sería obvio quién es el siervo ahí, ¿verdad? ¿Quién es? Moisés, ¿verdad? ¿Podríamos creer que ahí el siervo es Israel? No, porque no tendría sentido, ¿verdad? Por mano de Israel saqué a Israel de Egipto, eso reventaría la lógica de la gramática. Y tan es así, fíjense esto, Orígenes dijo eso en el siglo III, el Talmud Bablí se completó en el siglo VI, o sea que el Talmud, sabiendo que había algunos pequeños grupos judíos que decían eso, ni siquiera le dio importancia, esa opinión no está en el Talmud en ningún lado, fue hasta Rashi que lo hizo. Ahora, ¿cuál es el problema de la postura de Rashi? Quizás el mayor problema de la postura de Rashi es que él dice que el siervo sufriente es Israel en el exilio. Israel en el exilio está sufriendo por los pecados del mundo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que hay un principio básico en la Torá. Básico, está en Levítico 26 y en Deuteronomio 28. Va más o menos así, ustedes lo han leído 1000 veces eso. Si Israel es fiel al pacto, ¿qué va a pasar con la nación de Israel? Será puesta en la tierra, será puesta por cabeza y no por cola. Será bendecida y no maldecida. Será puesta muy en alto. Ahora, si Israel está en el exilio, sufriendo por los pecados, según la Torá, Levítico 26 y Deuteronomio 28, es que Israel está sufriendo por sus pecados, es que el pacto ha sido transgredido, ¿sí o no? Es bien sencillo este principio de la Torá. Está una y otra vez. Israel es fiel al pacto, están en la tierra y son bendecidos. El pueblo judío, las 12 tribus de Israel son bendecidas.
Se quebranta el pacto, entonces el pueblo va al exilio y no hay bendición. Entonces, el gran problema para la postura de Rashi es que si Israel está en el exilio, la Biblia dice claramente que Israel está sufriendo por su pecado, no por el pecado del mundo. Un judío, quizás el defensor de la fe más grande, nacido judío, Michael Brown, dice esto de manera tan clara que se las quiero dejar la cita. Michael Brown dice, la Torá promete claramente, una y otra vez, que si como nación vivimos rectamente ante Dios, seremos cabeza y no cola, elevados y no humillados, bendecidos y no afligidos, reverenciados, no rechazados. Esto es indiscutiblemente claro, como lo explican en detalle Levítico 26 y Deuteronomio 28. En verdad, dice él, no veo forma de que una lectura honesta de estos largos pasajes de la Torá pueda diferir con esta conclusión. La idea de que el pueblo de Israel, como un todo, como nación, sea justo y aún así esté en el exilio, es totalmente impensable desde la perspectiva de la Torá, dice él en Answering Jewish Objection to Jesus en la página 51. Entonces se entiende, ¿verdad? La opinión de Rashi de que el siervo es Israel en el exilio, que no está sufriendo por sus pecados, sino por los pecados del mundo, y que las demás naciones van a decir, oh, wow, nosotros pensábamos que Israel estaba sufriendo por sus pecados, pero no, estaban sufriendo por nuestros pecados, no puede ser cierta según la Torá, porque si Israel está en el exilio, Israel sufre por sus pecados. Y peor aún, una y otra vez Isaías dice, nosotros nos desviamos. Cada uno se desvió por su camino, pero el Eterno cargó en él el pecado ¿de quién? De todos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros en Isaías? El pueblo judío, el pueblo de Israel. Isaías, en los 66 capítulos de Isaías, una y otra vez dice que Israel es un siervo ciego, cojo, que está lleno de pecado, toda cabeza está llena de llaga. Describe al pueblo, al remanente de Israel, lo describe como lleno de pecado. Pero del siervo que dice, él no hizo pecado, ni se halló ¿qué? Engaño en su boca. Ahora ahí Ben Ezra contraataca y dice, un momento, no. Lo que pasa es que tú no has entendido bien. Los espectadores, esos que hablan en primera persona plural, nosotros, no es el profeta Isaías y el pueblo de Israel. Los que hablan en Isaías 53 son los reyes gentiles que dejamos atrás en Isaías 52. O sea, Ibn Ezra propone lo siguiente, que son los reyes de Babilonia, Asiria, Roma, los que dicen, todos nosotros, los gentiles, nos desviamos cada uno por su camino, pero el Eterno cargó en él, Israel, el pecado de todos nosotros. Es ingeniosa esta proposición, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando la oí dije, wow, por poco me persuade. Esa sí, es ingenioso por lo menos. Ya habían oído esto. Yo me acuerdo la primera vez que lo oí dije, bueno, buen intento. Se oye persuasivo. Hasta que te recuerdas de otro principio ahora de los profetas. Pueden ir conmigo a Jeremías 30:11. El problema con la posición de Ibn Ezra es que ignora ahora un principio fundamental de los profetas. No de la Torá, bueno, también de la Torá. En Hazinu se dice que el Eterno va a usar a un pueblo para hacer la vara de juicio y castigar a Israel. Y que luego de que haya usado a un pueblo para castigar a Israel, ¿qué le va a pasar al pueblo que él utilizó? Lo va a consumir. ¿Tienen Jeremías 30:11, queridos hermanos? Este es el principio que corre durante todo la Torá y los profetas. Bendeciré, ¿a quiénes? A los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Si hay una nación que se ensaña con el pueblo judío, y es la vara del juicio que Hashem permite para castigarlo, luego de haber usado esa, la vara de juicio es juzgada también. Miren lo que dice Jeremías 30:11. ¿Lo tenemos? Porque yo estoy contigo para salvarte, dice el Eterno. ¿Y qué dice? Destruiré a todas las naciones en donde te he dispersado. Pero a ti no te destruiré, te corregiré con mesura, pero de ninguna manera te dejaré impune.
En otras palabras, el problema con la posición de Ibn Ezra es que cada nación que era usada por el Eterno como vara de juicio para castigar a Israel, luego era juzgada, no sanada. En otras palabras, Babilonia y Asiria no pueden decir, por su llaga fuimos nosotros sanados. Es más, ellos podrían decir, por su llaga fuimos nosotros fulminados, destruidos, ¿verdad? ¿Qué pasó con Asiria después de que llegó a las 10 tribus? Fueron borrados de la faz de la tierra. Nínive fue destruida en el año 612 y pasó olvidada hasta que se descubrió en el siglo XIX. ¿Qué pasó con Babilonia después de que Nabucodonosor llevó al exilio a Israel? Fue completamente destruida. El profeta Isaías y Jeremías pronunciaron 2 profecías que hasta el día de hoy tienen un sufrimiento asombroso. Isaías dijo, jamás será reconstruida otra vez. Los chacales morarán en Babilonia. El árabe no pondrá la tienda ahí. Ni el árabe mandará a las ovejas ahí a pastar. Solo las lechuzas, el hurón, la hiena estará ahí. Y si hoy en día van a Babilonia, está difícil que los dejen entrar porque necesitan visa, pero yo hice un estudio hace poco y hay un video del arqueólogo Joel Kramer donde él pone los videos de Babilonia, exactamente donde estaba la muralla de Babilonia, una muralla que los babilonios decían, ¿quién va a superar esa muralla? ¿Saben cuánto era de alto la muralla de Babilonia? Heródoto nos dice el historiador nos dice su altura, era de la altura de un edificio de 30 pisos, el espesor era 22 metros, 22 metros. Los babilonios decían, ¿quién va a entrar en esa muralla? Nadie va a entrar en esa muralla, jamás. Belsasar y los suyos estaban emborrachándose y Ciro, el persa, los había sitiado. Ellos se reían de Ciro. Mira esta criatura, dice que va a entrar en los muros. Good luck with that. Y se pusieron a emborracharse. Y le dijeron, rey Ciro, no podemos entrar en Babilonia. Y él dijo, ¿y cómo podemos hacer? Bueno, no podemos, el Éufrates pasa abajo de la muralla. Y a Ciro se le ocurrió lo impensable. Pues vamos a desviar el Éufrates. Y todos los soldados se le quedaron viendo. ¿Ah? ¿Desviar el Éufrates? No es como que desviar el Acelguate o algo así. El Éufrates, los que son salvadoreños se ríen, pero los otros no entendieron, pero les vamos a contar después. El Éufrates. Y Ciro dijo, empiecen a hacer zuncos para desviar el cauce del río. Ciro entró sin batalla cuando los babilonios llegaron a sentir, tenían al ejército persa. Cayó en una noche sin dar batalla. Isaías había dicho, nunca más será construida. Más adelante Alejandro Magno trató de reconstruir Babilonia. A los días de tratar de reconstruir Babilonia, Alejandro Magno fue fulminado y murió. Y luego sus capitanes abandonaron Babilonia y pasó desierta. 4 siglos después de Yeshua, todas las profecías se habían cumplido, excepto una. Jeremías 50 decía, aún el muro de Babilonia será completamente destruido. Oh, imagínense esa profecía. Pero no se había cumplido. Habían pasado casi 1000 años desde que Jeremías dijo, aún el muro de Babilonia será completamente destruido. Un emperador enemigo de la fe, Juliano el Apóstata, estaba guerreando contra sus vecinos y le dijeron que sus vecinos se escondían en la muralla de Babilonia, que ya era un montón de ruinas. Y Juliano el Apóstata, que se había encaprichado con destruir a la fe en Yeshua, dijo, boten los muros de Babilonia. Y después lo botaron. Y después le dijeron, no sé si sepas, pero acabas de concluir una profecía de estos que quieres destruir. Estaba escrito que el muro de Babilonia sería destruido. La muralla china ha durado cientos de años. El muro de Babilonia, ustedes pueden ver las fotos, no hay ni un ladrillo del muro de Babilonia. Joel Kramer lo pone. ¿Y saben qué mora hasta el día de hoy? 2500 años después, llenas, chacales, búhos y hurones. Dan gloria al Eterno por el cumplimiento de su palabra. Baruch Hashem, bendito sea el Eterno. Entonces, Asiria y Babilonia no podrían decir por sus llagas fuimos nosotros sanados. Babilonia fue consumida, derribada de la faz de la tierra. Otra vez Michael Brown lo dice muy bien.
Dice Michael Brown, Dios usó a Asiria para juzgar a su pueblo pecador, Israel y Judá, pero Asiria estaba llena de orgullo y era especialmente cruel. Como resultado, Dios dijo que traería una destrucción devastadora sobre esa nación orgullosa. Es exactamente lo que hizo. También Habacuc 1, el Señor dijo que usaría a los babilonios para juzgar a Judá, pero luego, en el siguiente capítulo, dice que va a destruir a la impía Babilonia. Y sigue diciendo Michael Brown, este también es un tema destacado en Jeremías, donde a Nabucodonosor, el líder más grande de Babilonia, en realidad se le llama siervo del Señor. Sin embargo, la propia Babilonia sería juzgada y destruida por completo. Véase Jeremías 50 y 51. Es muy claro entonces que los reyes de estas naciones difícilmente estarían declarando que fueron sanados por el sufrimiento inocente de Israel a manos de ellas. De ninguna manera. El sufrimiento de Israel se debió al pecado de la nación de Israel. Y las naciones que infligieron ese sufrimiento no fueron sanadas por el sufrimiento de Israel, fueron destruidas por el sufrimiento de Israel. Piensen también lo que dice Ibn Ezra. Seth Postel es un judío israelí creyente en Yeshua y dice, lo que dice Ibn Ezra tiene una conclusión todavía peor. Piénsenlo bien. La implicación de lo que dice Ibn Ezra es que al final del día el antisemitismo es algo bueno. Piensen esto. ¿Cuál es el pago, según la interpretación de Ibn Ezra? ¿Qué va a hacer Hashem con las naciones que traigan destrucción sobre Israel, según Ibn Ezra? Va a sanar a esas naciones. O sea que, ¿cómo se perdonan los pecados del mundo? Siendo antisemitas y matando judíos. Es absurdo lo que dice Ibn Ezra. Entonces es falso que las naciones van a decir, Israel estaba sufriendo por nosotros. Nosotros pensábamos que Israel sufría por su pecado, pero no, era por nosotros. Es más, el profeta Ezequiel dice claramente lo que las naciones dirán al final de los siglos cuando contemplen el exilio de Israel. Ezequiel dice esto, y sabrán las naciones que, Ezequiel 39, veámoslo ahí, Ezequiel 39 del 24 al 25. ¿Qué es lo que sabrán las naciones? Que Israel estaba sufriendo por el pecado de las naciones y no por sus propios pecados. Bueno, ¿qué dice Ezequiel? Ezequiel no puede ser más claro. Oigan lo que dice Ezequiel. ¿Lo tenemos? Pues 23, veamos. Muchas gracias. 23 y 24. Está equivocado aquí. Y las naciones, que dice, sabrán que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo les oculté mi rostro, y les entregué en manos de sus enemigos, y todos cayeron a espada, conforme a su inmundicia, conforme a sus rebeliones que hice con ellos, y les oculté mi rostro. Y esto habla de la guerra de Gog y Magog. Esto habla de las naciones al final de los tiempos dirán, el pueblo de Israel había sido exiliado por sus pecados, pero ahora Hashem, en su gran misericordia, los ha vuelto a traer. Pero de un israelita, de un judío sin pecado, dirán algo muy distinto. Todos nosotros nos apartamos, cada uno por su camino, pero Hashem cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora, los antimisioneros tienen el último bastión, como la película de Star Wars, el Imperio contraataca. Y ellos dicen, ¡momento! ¡Detengan la música! Hay una frase en Isaías 53. Supongamos que Isaías 53 sí habla del Mesías, pero hay una frase que descalifica a Yeshua. Es la frase Yireh Zera, que significa verá una semilla. No puede hablar de Yeshua porque Yeshua nunca tuvo hijos. Y Zera siempre, dicen ellos, siempre Zera significa semen, o semilla, o descendencia física. Siempre. ¿Es cierto eso? Bueno, el último bastión antimisionero es una frase, Yireh Zera. Isaías 53:10 dice, después de que haya puesto su vida como una ofrenda de culpa a Sham, Yireh Zera, verá una semilla. Bueno, ese es un problema, ¿verdad?
Yeshua tuvo hijos, Yeshua, no que sepamos. De hecho, si los tuviera, fuera una gran noticia. Y aquí dice, verá, es más, la Reina Valera y la versión textual han hecho un pésimo trabajo de traducción. Dice, verá a su descendencia. Ya vamos a ver eso. De hecho, en hebreo no dice eso, como vamos a ver. Entonces, ellos dicen, ese pasaje elimina a Yeshua. Supongamos que es el Mesías. De hecho, Moshe Ben Crespín de Córdoba creía que era el Mesías. Y decía, yo creo que Isaías 53 es el Mesías, pero no puede cumplirse en Yeshua por el versículo 10. Dice, Yireh Zerah. Es decir, todo lo otro habla de él. Pero este verso, no. ¿Es cierto esto? No. Por varias razones, por lo menos 5. En primer lugar, primera cosa que es falsa. He oído esto que dice mucha gente, Zerah siempre es descendencia física y es semen. ¿Es cierto eso? No. De hecho, se habla en Génesis 16:10, el ángel habla de la Zerah de Agar. Y no tengo que decirte que Agar no tenía semen, ¿verdad? Génesis 16:10, puedes verlo ahí, dice Zarek, bendeciré Zarek, que significa bendeciré a tu descendencia. Entonces, Zerah, y esta no es la única vez que se utiliza Zerah para hablar de una mujer. Pasa más veces, pero no tenemos mucho tiempo. Así que puedes chequearlo en la casa. Génesis 16:10. Segunda, la frase Yireh Zerah. Una vez Michael Brown estaba debatiendo con el rabino ortodoxo Immanuel Shohet. E Immanuel Shohet dijo, todas las veces que la palabra Yireh Zerah aparece en la Biblia, siempre es una simiente física. Y Michael Brown le dijo, ¿cuántas veces más aparece la frase Yireh Zerah en el Tanakh? Y Immanuel Shohet se le quedó viendo y obviamente no tenía la respuesta. Michael Brown le dijo, en ningún otro lugar. Esta es una frase que solamente aparece aquí. Y hay muchos traductores judíos que dicen que es una frase rara, porque el hebreo es raro. Es más, no se ponen de acuerdo en cómo traducirlo. Por ejemplo, Sefaría y el gran hebraísta Robert Alter dicen que es una frase inusual, difícil de traducir. De hecho, algunos traductores incluso proponen que el texto ha sido dañado, que el texto original no decía Yireh Zerah, sino que decía Yireh Zeró, que significa verá su brazo. ¿Cuál brazo? Es exactamente como empieza Isaías 53, ¿verdad? Mijemin lishmuatenu. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado qué? El brazo del Eterno. Y de hecho, en Isaías 52 dice, el Eterno dejará ver su brazo a la luz de las naciones. De hecho, Sefaría, una traducción judía, dice eso. Miren lo que dice, por ejemplo, la New Jewish Publication Society, una Biblia judía. Cuando tienen una nota al pie de página en Isaías 53:10, dice, la enmienda debería de ser su brazo, es decir, su reivindicación de parte del Eterno, el verso 1. ¿Y qué dice esta Biblia judía en Isaías 53:1? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Dice, es decir, la vindicación que el brazo del Señor hará por el profeta. Robert Alter. Este hombre es un hebraísta conocidísimo. Es uno de los hebraístas más grandes del mundo vivo hoy. ¿Qué dice él de Isaías 53:10? Él dice, el hebreo aquí, Yireh Zerah Yarik Yamim, es ambiguo. Y la traducción es conjetural. O sea, él, un hebraísta, dice, ese hebreo, ¿quién sabe qué significa? Tal vez significa verá una semilla, pero no estamos seguros. Y dice, ¿podría ser esto una intrusión textual? O sea que, en primer lugar, mi único punto aquí es, ese hebreo, el hebreo de Isaías 53 es claro, a excepción de ese verso. Ni siquiera judíos ortodoxos saben qué puede decir eso. Ahora, lo otro, es falso que la palabra Zerah siempre significa descendencia física. En algunas ocasiones puede ser descendencia metafórica o simbólica. Isaías 57 dice Zerah Sheker, que significa semilla de falsedad. Y no es que la falsedad biológicamente tenía semen y tuvo hijos. El hebreo usa esto a cada rato. Ben Shalom. ¿Qué significa Ben Shalom?
hijo de paz, una persona pacífica. Bene Regesh, que significa alguien entusiasta, pero Bene Regesh significa literalmente hijo de trueno. Ahora, ¿es literal que el trueno tiene un hijo? Obviamente no. Y Saadia Gaón, ¿se recuerdan de nuestro querido Saadia Gaón? Él pensaba que el texto se refería a Jeremías, ¿se acuerdan? Ahora, ¿tuvo hijo Jeremías? No. Saadia Gaón era consciente de esto y él no veía ningún problema en atribuir el texto a Jeremías, a pesar de que el profeta nunca tuvo descendientes físicos. Y en último lugar, es bueno recordar que el texto no dice el siervo verá su semilla, zaró, dice verá una semilla, yiré zerra. Ustedes dirán, pero usted está haciendo jueguito de palabras, ¿y eso qué cambia las cosas? Cambia las cosas, porque hay un texto, el Salmo 22:31, que dice exactamente esa frase, no yiré zerra, sino zerra yabdenu, una posteridad le servirá. Y el verso viene hablando del salmista, del hombre afligido, que horadaron sus manos y sus pies, que es despreciado por el pueblo. Muy parecido a eso, ¿verdad? Lo que estamos leyendo. Y obviamente no está hablando, cuando dice Zeraya Abdenu, no está hablando de la descendencia del salmista, ni de la semilla de Hashem, está hablando de la posteridad de otros. ¿Quién es esa posteridad? Ibn Ezra y Radak dicen, está hablando de la posteridad futura, una generación futura de los hijos de Israel que adorará al Eterno. Y el hombre afligido del Salmo 22 dice, verá a esa generación por venir que se levantará. Entonces el pasaje fácilmente puede referirse a que el siervo sufriente, después de poner su vida en pecado, por el pecado de los muchos, verá a una generación venidera de muchos justos adorando al Eterno, como los que tenemos aquí el día de hoy. Baruch Hashem. Y ahora alguien podría decir, bueno, ok, muy bien. ¿Estamos aprendiendo el día de hoy? Baruch Hashem. Ahora alguien podría decir, ay, qué lástima que Isaías no identificó al siervo, solo dice el siervo. Hubiera dicho algo así como que, he aquí mi siervo, el hijo de David. Ay, nos quita todos estos problemas, ¿sí o no? Isaías 53, he aquí mi siervo, Giné Abdi, Ben David. Qué bonito. O Giné Abdi Hamashiach. Listo. ¿Por qué no lo hizo Isaías? Bueno, según Qumran, de hecho lo hizo, ¿verdad? Porque en Qumran dice Mashakti, yo he ungido su cabeza. Pero bueno, supongamos que ni siquiera utilizamos Qumran. ¿Se puede descubrir la identidad del siervo revelada únicamente ocupando a Isaías? Ningún otro libro. Y estoy muy emocionado de dejarles saber que en los últimos años ha habido una investigación profunda sobre el hebreo de Isaías y todo Isaías 40 al 55. Los eruditos han observado un tema frecuente en los profetas y particularmente en Isaías. Este es el tema del segundo éxodo. ¿A qué me refiero? Isaías, Jeremías y Ezequiel y otros profetas describen la acción que el Eterno haría al sacar al pueblo de Babilonia y haciéndolo aún más grande. Ellos, por ejemplo, el profeta Jeremías dice que después de venir del cautiverio babilónico, el Eterno haría un nuevo pacto. Ezequiel e Isaías hablan de Brit Olam, un pacto eterno. Y no solamente afectaría a Israel, sino a las demás naciones. En la segunda parte de Isaías, una y otra vez, no vamos a verlas todas, solo voy a darles un pequeño extracto. Pero los eruditos, como Gordon Hurgenberger, han encontrado decenas de alusiones en donde Isaías habla de la venida del pueblo de Babilonia y lo que el Eterno haría después del exilio babilónico en términos de un segundo éxodo. Veamos algunos textos rápidamente. Díganme ustedes si pueden detectar alusiones al éxodo en los cánticos de Isaías 40 al 55. El erudito Gordon Hurgenberger hizo un artículo muy bueno que le dio un giro a la investigación de Isaías 53. Su estudio propone que cualquier israelita, hebreo parlante, hubiera podido identificar rápidamente de quién estaba hablando Isaías si sabía hebreo. ¿Y cuál es la identificación? Es que
Isaías está hablando del profeta como Moisés, profetizado en Deuteronomio 18:15. ¿Se recuerdan? Profeta como qué, como tú les levantaré. Cuando el libro alcanzó su forma final, el redactor, algunos dicen Josué, dice, aún no se ha levantado en Israel un profeta como Moisés, dando a entender que en el futuro se levantaría un profeta como Moisés. ¿En qué sentido un profeta como Moisés? En dos sentidos. Deuteronomio 34 dice, aún no se ha levantado un profeta como Moisés, en todos los milagros que hizo Moisés delante de los ojos de Israel y en que Hashem hablaba con él, ¿qué? Cara a cara. Esas dos características ningún profeta las cumplió, ni Josué, ni Jeremías, ni Isaías. Pero la Biblia prometía al profeta como Moisés. Y era esperado en el siglo I. ¿Se recuerdan en Juan cuando ciertos fariseos y saduceos van a preguntarle al Bautista, ¿eres tú el Mesías? ¿Qué dice Juan el Bautista? No. ¿Eres tú Elías? No. ¿Eres tú el profeta? ¿A qué se referían? Muchos grupos judíos, basados en Deuteronomio 18:15 y Deuteronomio 34, esperaban a una figura por venir llamada el profeta. Sería un segundo Moisés. Ellos pensaban que era distinto del Mesías. Y algunos pensaban que era distinto también del Mesías Ben Yosef. En Qumram esperaban dos Mesías, el Mesías hijo de David y el Mesías hijo de Aarón, por un texto de Zacarías que habla de Josué sentado un sacerdote sentado en el trono. Pero bueno, los samaritanos esperaban un segundo Moisés. Le llamaban el Hatib en hebreo, el restaurador. ¿Se acuerdan la mujer samaritana que le dice a Yeshua, yo sé que vendrá un ungido llamado el Mesías? Cuando él venga, ¿qué? Él nos dejará saber todas las cosas. Ahorita tenemos un enredo que nadie sabe nada. Cuando venga el Mesías, él nos dice. Y Yeshua le dice, mujer, yo soy el que habla contigo. Y ahora, quiero revisar las alusiones al segundo Éxodo. Isaías 43, 14 al 19. ¿Cómo describe Isaías lo que el Eterno va a hacer después de sacar al pueblo de Babilonia? Quiero que como el Chapulín Colorado activen sus antenitas de vinil y que cada vez que Isaías oigan algo que les traiga la memoria del Éxodo, digan, ok, ¿están listos? Isaías 43, 14. Así dice el Eterno, el que abre, ¿qué? Camino en el mar, y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza. Bueno, esto es obvio, ¿verdad? Isaías está aludiendo al Éxodo. Ahora, pero alguien dirá, eso es algo del pasado. Exacto. ¿Qué dice Isaías? No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago, ¿qué? Cosa nueva. Pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? ¿Y cuál es la cosa nueva? Otra vez abriré camino en el desierto, ríos en la soledad. Fíjense que Isaías está describiendo un segundo Éxodo. Él, a propósito, está diciendo que la salida de Babilonia va a ser un segundo Éxodo. Y no solamente una vez. En Isaías 42 dice, Hashem saldrá como varón de guerra, Ish Milhamá. ¿Les recuerda algo esa frase? Ish Milhamá, Éxodo 15 del Cántico del Mar, ¿verdad? Hashem es ¿qué? Varón de guerra. Miren Isaías 42, 17. Inmediatamente después del primer cántico del siervo, Isaías 42 del 1. Yo guiaré a los ciegos que por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré Hoshek, tinieblas en luz. ¿A qué les recuerda? ¿Cuál fue una de las últimas plagas en Egipto? Tinieblas. Pero para los hijos de Israel había ¿qué? Or, luz, ¿verdad? Miren Isaías 48, se pone mejor. Salid de Babilonia. Ok, estamos claros que está hablando de la vuelta del cautiverio babilónico del pueblo judío. Huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra, dice el que redimió el Eterno a Jacob su siervo. Oigan, no tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos, les hizo brotar ¿qué? Agua de la piedra, abrió la peña y corrieron las aguas.
Otra alusión al Éxodo. Isaías 51 del 9 al 11. Despiértate, despiértate, viste de poder. ¿O qué? Brazo del Eterno. Despiértate como en el tiempo antiguo. Isaías está diciendo, vuelve a hacer lo que hiciste allá en Egipto. Que en los siglos pasados, ¿no eres tú el que cortó a Rahab? En la mitología egipcia, Rahab era una serpiente del mar. Y él hirió al dragón. ¿No eres tú el que secó el mar? Las aguas del gran abismo. El que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos. Ciertamente volverán los redimidos del Eterno. Volverán a Sión cantando. Gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría y el dolor y el gemido. En otras palabras, Isaías clama a Hashem y le dice, tú hiciste en la antigüedad, sacaste a tu pueblo de Egipto. Vuelve a hacer lo mismo. Necesitamos un segundo éxodo. Más aún, Isaías 63 del 11 al 12. Isaías captura el llanto, el clamor de la nación y claman al Eterno. ¿Dónde está el que hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde está el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Y aquí la alusión es inconfundible. El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. Les he dado 5 versos, hay más. En el artículo de 37 páginas de Gordon Hugenberger, él pone todas las alusiones que hay en hebreo. Son muchas más, pero no tenemos tiempo para ir ahí. Ahora, la pregunta obvia, los profetas una y otra vez hablan de lo que va a pasar después del exilio babilónico como un éxodo. Jeremías dice, vendrán días, dice el Eterno, donde ya no se herirá más. ¿Qué? Vive el Eterno que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Ya no será eso, será algo del pasado. Ya no habrá mucha evidencia de eso. No será lo que las naciones dirán, sino que dirán que vive el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todo el... Una y otra vez. Jeremías dice, los judíos en Babilonia estaban tan tristes que colgaron las arpas. Si esto fuera futbolista, se podría decir, colgaron los tacos. Aquí tengo a mi gran amigo de Argentina, que ese idioma lo entiende. Taco, como que decía la canción de Cebollita, taco, sombrero y rabona, caño, pechito, gambeta, con el estilo argentino, transpiramos la camiseta. Bien, colgaron las arpas. En los ríos de Babilonia nos sentábamos y los crueles babilonios nos decían, canten cánticos del gozo. Y dice, nosotros colgamos las arpas. Estábamos tan tristes que dijimos, ¿cómo podemos cantar al Eterno en tierra de extraños? Estamos acabados. El profeta Ezequiel dice, los hijos de Israel dicen, Abda tikbatenu, ha perecido nuestra esperanza. Abda tikbatenu. Ellos decían, hemos roto el pacto, estamos podridos ya, perdidos, el Eterno nos ha desechado para siempre. Jeremías dice, he aquí vienen días, dice el Eterno, en que yo haré Brit Hadashah, y este pacto no será como una renovación más del pacto, como las que hizo Moisés en Moab, como las que hizo Josías. Este será un Brit Hadashah, será un pacto nuevo. Ahora, ¿qué es lo que cambia del pacto? El contenido no. La Torá es la misma, que dice, pero va a haber algo nuevo en este pacto. Pondré que mi Torá en su corazón, en su mente que la escribiré. Y este no será como el pacto Asher Karati, que yo corté. Qué curioso esa frase. ¿Saben que en Jeremías 31 en hebreo, lo pueden ver, no dice el pacto que yo hice, dice el pacto que yo corté? ¿Por qué? Porque en la antigüedad cuando se hacía un pacto se cortaban animales por la mitad. ¿Se acuerdan de Abraham? Cortó animales por la mitad y el pacto se hacía, se cortaba por la mitad los pactos y luego los que iban a entrar en pacto pasaban entre las mitades. Y se decía, si yo llego a infligir quebrantar este pacto, pueda yo quedar como estos animales. Se llama el pacto entre las partes, ¿verdad? Y Jeremías dice, voy a volver a cortar un pacto. Ahora,
¿Qué necesita un segundo Éxodo? Necesita un segundo Moisés, un profeta como Moisés, ¿verdad? Es lógico. Y en los 4 cánticos del siervo sufriente, en Isaías 42, 49, 50 y 53, hay obvias alusiones a un segundo Moisés. Véanlo, por ejemplo. Isaías 42. He aquí mi siervo, yo lo sostendré. He puesto mi espíritu en él. Él traerá la justicia a las naciones. Las costas esperarán su ley. He aquí yo te sostendré en mi mano. Te he puesto, ¿por qué? Brit Am, por pacto al pueblo, y ¿qué? Luz de las naciones. Isaías 42 habla del siervo del Eterno siendo el mediador de un pacto. El pacto del Brit Olam y Brit Hadashah, que dice Jeremías y Ezequiel. Les pregunto, ¿quién había sido el mediador del primer pacto? Moisés. El siervo de Isaías es dicho que será puesto por pacto a las naciones. Estamos hablando aquí de un segundo ¿qué? ¿De un segundo qué? Moisés. Bien. Isaías 49. Isaías 49 es un texto curioso, porque si uno lo empieza a leer en el verso 3, aparentemente está hablando de la nación de Israel. Porque yo dije, siervo mío eres, oh Israel. Pero si siguen leyendo, en realidad no está hablando de Israel, porque dice, poca cosa es para mí que tú seas mi siervo para restaurar el remanente de Israel. También te di a ti, ¿por qué? Por luz de las naciones, para que mi salvación llegue por los confines de la tierra. Ahora ustedes dirán, pero ¿por qué en Isaías 49:3 dice, siervo mío eres, oh Israel? Bueno, dejemos que 2 comentaristas judíos nos respondan, Metzudat, David e Ibn Ezra. Ellos 2 pensaban que el texto habla de Isaías, o sea, de un individuo. Ahora ellos dicen, pero ¿por qué es que el Eterno le llama a Isaías Israel? ¿Qué dice Metzudat David? Él dice, el profeta es llamado simbólicamente Israel, porque Hashem le está diciendo, yo me deleito en ti, como me deleito en la multitud de todos los israelitas. Y es lo mismo que dice Ibn Ezra. Ibn Ezra dice, como el siervo es el representante de Israel, Israel aquí es llamado el siervo, porque él representa al pueblo. ¿Quién es un profeta que representaba al pueblo delante de Hashem y que el Eterno le dijo, conforme a estas palabras, hago pacto contigo y con Israel? ¿Quién es ese profeta? Moisés. Muy bien. ¿Y qué dice Isaías 49? Isaías 49 vuelve a mencionar que el siervo del Eterno es dado por pacto al pueblo. Acompáñame ahí. Isaías 49:8. Este se le conoce en el mundo de erudición el segundo cántico del siervo. Isaías 40, 55, al 55 describe a Israel veniendo de Babilonia. Y varias veces se le llama mi siervo a Israel. Isaías 41 dice, he aquí tú eres mi siervo, oh Jacob. Bueno, pero hay 4 lugares en Isaías. Isaías 42, Isaías 49, Isaías 50 e Isaías 53, donde el profeta viene hablando del pueblo. Siervo mío eres Israel, pero de repente hace un acercamiento de cámara, ¿verdad? Un zoom. De repente el profeta, dentro de todo el pueblo, el profeta enfoca a un individuo. He aquí mi siervo, yo lo di por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Y lo mismo pasa en Isaías 49. ¿Tienes Isaías 49? Muy poquitos dijeron amén. ¿Tienen Isaías 49? Como decía un predicador, si no tiene Biblia, péguesele un creyente que él tiene, decía. Y me dijo, Israel, mi siervo eres tú, en ti me glorificaré. Como dijimos, si uno lo corta aquí, dice, está hablando de Israel. Sigamos leyendo. Y van a ver que Israel aquí no se refiere a la nación, sino es el nombre profético de un individuo. Así como fue antes. Antes que la nación se llamara Israel, Israel era el nombre propio de un individuo, ¿sí o no? ¿Quién? El patriarca Jacob. Dice, mientras yo me decía, en vano me he fatigado. El siervo sufriente piensa que su misión ha sido un fracaso. El siervo sufriente dice, me ha rechazado el pueblo de Israel.
En vano me he fatigado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad mi causa estaba siendo defendida por Hashem, mi recompensa estaba con mi Dios. Ahora pues, el Eterno que me formó desde el vientre como siervo suyo para que le trajera a Jacob y le reuniera a Israel. Aquí es claro que el siervo es un individuo, no el pueblo judío. Tanto así me ha honrado Hashem, mi Dios, ha sido mi fortaleza. Y él me dijo así: cosa muy pequeña es que seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob y restaures el remanente de Israel. He aquí yo te pongo por luz de los gentiles para que mi salvación llegue hasta los confines de la tierra. Así dice el Eterno, el Redentor, el Santo de Israel, ¿al qué? Al despreciado de los hombres. La palabra es la misma palabra de la raíz bazé que aparece en Isaías 53:3. Nibzé, despreciado y desechado entre los hombres. ¿Y qué sigue diciendo? Al aborrecido ¿de qué? ¿Cómo dice su Biblia? Ahí, al aborrecido de los gentiles. ¿De la nación o de las naciones? La nación. ¿Qué versión tienes? Muy bien, es la primera versión que la traduce bien. La Reina Valera creo que dice al aborrecido de las naciones o de los gentiles. ¿Cómo dice la Reina Valera 60? Las naciones, muy bien. El problema es que ahí no dice las naciones, no dice Goyim, dice al Toev, menospreciado de la nación, singular. ¿Quién es el despreciado por la nación de Israel? El siervo de Isaías. Y sigue diciendo, al despreciado de la nación, al esclavo de los tiranos, reyes te verán y se levantarán, príncipes se postrarán a causa del Eterno. Así dice el Eterno, en tiempo apacible te respondí, en el día de salvación te ayudé, te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, repartas las heredades asoladas. Vemos una consistencia aquí, ¿verdad? Isaías 42 y 49 nos hablan de un siervo que cuando se presenta es rechazado. Algo así como alguien que le dijeron, ¿quién te ha puesto por gobernante entre nosotros? Pero es mediador de un pacto. Isaías nos estaba dando varias pistas, ¿verdad? Cualquiera que hubiera sabido hebreo sabe de quién está hablando el profeta, pero él sigue. Moisés se caracterizaba por tener una comunicación fluida con Dios. Hashem, dicen las hijas de Zelofejad, que como dicen los salvadoreños, que hubo con ella. Y la voz salía, ¿verdad? Dile a las hijas de Zelofejad tal cosa. Se oía la voz en estéreo de Hashem ahí. Los profetas, los otros, tenían que esperar por sueños y ¿qué? Y visión. Muchas veces en Ezequiel y en Jeremías, ellos tienen que esperar días. Y dice, y pasó un mes y entonces vino a mí la palabra del Eterno. No así como Moisés. Ahora llega el tercer cántico del siervo, Isaías 50, del 4 al 6. Isaías viene otra vez hablando de lo que el Eterno hará con Israel, su siervo, y luego hace un zoom y enfoca al mediador de ese pacto. ¿Y qué dice de ese hombre? Adonai, mi Dios, me dio lengua de sabios. Alto ahí. ¿Qué detectan ahí? ¿Se acuerdan las antenitas de vinil? ¿Se acuerdan de una persona que dijo, yo no puedo hablar? No puedo hablar. Y él le dijo, ¿quién es el que le da lengua y que permite que hable el ser humano? He aquí el Eterno me dio lengua de sabios para saber sustentar con palabras alcanzados. Y oigan la comunicación que va a tener el siervo del Eterno. Cada mañana me despierta, cada mañana despierta mi oído para que escuche como discípulo. El Eterno me abrió el oído y no fui rebelde y me volví atrás. Ofrecí mis espaldas a los que azotaban, mis mejillas a los que arrancaban la barba. No aparté mi rostro de injurias y escupitajos. Cuando Moisés lo retaron, él literalmente le dio la espalda y hizo esto. Y se postró delante de Dios. Él le dio la espalda a Corac, a Datán y a Abiram. A diferencia de otros profetas que debían esperar la palabra de Hashem, el siervo, el segundo Moisés, el que sería puesto por pacto al pueblo y luz de las naciones, tiene comunicación fluida con Dios. Dice que cada mañana
el Eterno abre su oído. Mi doctrina no es mía, sino del Padre que me envió. Las palabras que yo os hablo no son mías, son del Padre. Y finalmente, el cuarto cántico del siervo, Isaías 52. Pero antes de eso, nos hemos olvidado de algo, de preguntarnos la pregunta más básica. ¿Cuál es el título que Isaías usa una y otra vez para referirse al siervo del Eterno? ¿Siervo? Ok, muy bien. Pregunta. ¿Quién es el personaje bíblico que una y otra vez es llamado Eved Ha-Elohim, Abdi, Eved Hashem, Abdo? Solo hay dos, Moisés y David. Moshe es llamado 23 veces Eved Hashem. Las 4 veces que en la Biblia aparecen 4 veces la frase Eved Ha-Elohim, siervo de Dios. ¿Quién es la persona que se le describe como siervo de Dios? Las 4 veces, Moisés. Y también es llamado 6 veces Moisés tu siervo, 6 veces mi siervo, 6 veces su siervo. Un total de ¿cuántas veces? Sumémosla. 23 más 4, 17 más 17. 27, ¿verdad? 27. Más 18. Haciendo la suma ahí. 45, ¿verdad? 45 veces. Después de David, después de Moisés, solo David es llamado tantas veces mi siervo David. Oigan esas dos figuras, Moisés y David. Entonces, Isaías adrede llama al segundo Moisés con el título que más es usado para Moisés: mi siervo. ¿Se acuerdan cuando 2 veces en el mismo versículo Hashem le dice a Miriam y Aarón: ¿cómo no tuviste temor de hablar de mi siervo Moisés, siendo mi siervo Moisés? Él es especial. Y finalmente llegamos al cuarto cántico. Y aquí Isaías, este es un clímax que va alcanzando todo. Y en Isaías 53, en Isaías 52, Isaías va a declarar clarito una alusión al Éxodo. Él utiliza una palabra, quiero que la busquen ahí, en Isaías 52, una palabra, hipazón. Isaías 52, 12. Él está hablando de algo que el Eterno hará después de sacar al pueblo de Egipto. El Eterno descubrió, 52:10, el Eterno descubrió su santo brazo a vista de todas las naciones. Todos los confines de la tierra verán la Yeshua de nuestro Elohim. Apartaos, apartaos, salid de allí. No toquéis cosa inmunda. Purificaos los que lleváis los utensilios de Hashem. Pero esta vez no saldréis con prisa, ni os iréis huyendo, porque el Eterno marchará delante de vosotros, y en la retaguardia el Dios de Israel. No saldréis con prisa, no saldréis behipazón. Ahora ustedes dirán, la palabra prisa, esa palabra hipazón, ¿cuántas veces aparece en el Tanakh? Ustedes probablemente dirán, debe de aparecer decenas de veces, cientos de veces. Una palabra común, ¿verdad? Prisa. Seguramente aparece decenas de veces. Bueno, solo aparece 2 veces más en todo el Tanakh, hipazón. Las 2 veces que aparece, habla con respecto a Pesach. La primera vez que aparece en la Biblia es en Éxodo 12. Vayan conmigo ahí. Y si quieren, si marcan su Biblia con detalles interesantes, pueden hacer lo que cuando yo estudié esto, hice mi Biblia, le puse ahí arribita, hipazón, aquí. 12:11 dice: así habréis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, vuestras sandalias en vuestros pies, vuestro cayado en vuestra mano, lo comeréis con prisa, behipazón. Él es la Pascua del Eterno. La segunda vez que aparece, Deuteronomio 16, los únicos 2 lugares que aparecen en toda la Torah, y luego no vuelven a aparecer en todo el Tanakh, hasta que Isaías adrede utiliza una palabra que Isaías, conociendo la Torah, sabía que todo hombre diría: ah, claro, esto es una alusión al segundo Éxodo, no saldremos con hipazón, porque ahora no vamos a salir como salimos de la tierra de Egipto, va a ser distinto ahora. Deuteronomio 16,
Verso 3. ¿Alguien puede leerlo? Y de paso tomo agua yo. No comerás con ella nada de leudado, 7 días comerás por ella panes ácidos, pan de aflicción para que recuerdes todos los días de tu vida el día que saliste de la tierra de Egipto, pues y pasón saliste de la tierra de Egipto. Con prisa. Y esa palabra no fue usada por nadie más. Hasta que Isaías dice, pero no saldréis con prisa esa vez. Bueno. Gordon Hugenberger dice, después de todas estas pistas, quizás tú leyendo la Biblia en español podrías preguntarte, ¿y de quién habla Isaías? Ahora, después de ver que Isaías habla de un siervo que es puesto por mediador de un pacto, con todas las alusiones al segundo Éxodo, con la imperdible palabra hipazón, con un siervo que hace labores reales, establecer la justicia en la tierra, que es un profeta y que hace labores sacerdotales. ¿Quién es el único hombre que ha hecho esas 3 labores en Israel? Moisés. Moisés agarró la sangre del pacto en Éxodo 24 y ¿qué hizo? Roció al pueblo. Él podía entrar el día que quisiera al Kodesh Kadoshim. Aarón tenía que entrar solamente ¿cuánto? Una vez al año. Pero él tenía vía libre. Sacerdote, profeta. Ahora, pero Moisés no fue rey. Bueno, según algunos rabinos, cuando en Deuteronomio 33 dice, él fue rey en Yeshurun, está hablando de Moisés. Pero a pesar de que no fue rey, Moisés hizo tareas reales. Cuando él pide a su sucesor, dice Hashem, escoge un hombre. Y la descripción de sus tareas es la descripción real, que pueda sacar al pueblo a la guerra y volverlo a traer. Un rey es un legislador, es un hombre que da leyes. Los tronos del juicio están en la casa de David, dice el Salmo 122. ¿Quién fue el profeta que hizo las veces de esas 3 cosas? Rey, profeta y sacerdote. Solo Moisés. Y aquí Isaías describe a otro siervo con tareas reales, establecer la justicia, la misma frase en hebreo que se utiliza con Moisés. Profeta, obviamente, y sacerdote. Ahora ustedes dirán, sacerdote, ¿dónde hay una tarea sacerdotal? El pueblo decía, bueno, va a venir un segundo Moisés y un segundo pacto. Ahora, el siervo del Eterno, aquí les decía, realiza funciones reales o de legislador. Después el que quiera también le puedo pasar esta presentación, por si quieren consultarlo después. Tareas reales, sacerdotales y de profetas. Al aludir una y otra vez a un segundo Éxodo, un nuevo pacto eterno, un segundo Moisés, puesto por pacto al pueblo, luz de las naciones, Isaías procede a decir algo. El pueblo podría decir, bueno, va a venir un segundo Moisés. Ahora, todo pacto necesita la sangre de alguien. Jeremías dice, voy a cortar, kagati, un nuevo pacto. Lo asher, no como el pacto, asher kagati, que corté cuando Moisés roció a los hijos de Israel, sino otro. La pregunta es, ¿y cuál es la sangre de ese pacto? Hipazón, las 2 veces que se habla de Pesach, ¿verdad? Bueno, debe de haber un cordero. ¿Quién es ese cordero? Un verso después de Isaías 52:12, donde está la palabra hipazón, que conecta inequívocamente al siervo del Eterno con Moisés y Pesach. ¿Qué empieza a decir Isaías? He aquí mi siervo será prosperado. Ram Benizá Begabá Rabá, afamado, exaltado, puesto muy en alto, de la manera que muchos quedaron espantados de ti. Así será desfigurada su apariencia, más que la de cualquier hombre, su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Y ahí su versión lastimosamente seguía la Septuaginta. Los rabinos de la Septuaginta no querían traducir esa frase y dijeron, así asombrará. Pero en hebreo no dice así asombrará, dice, así él rociará a Goyim Rabim.
Él rociará con la sangre del pacto, no solo a Israel, sino a todas las naciones. ¡Wow! Aquí está la sangre con la que hablaba el profeta Jeremías. Kahati, el pacto que yo cortaré. Ante él los reyes cerrarán la boca, verán lo que nunca les había sido referido, contemplarán lo insólito. ¿Y quién ha creído a nuestro anuncio? Lishmoatenu. ¿Sobre quién se manifiesta el brazo del Eterno? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No habrá en él parecer ni hermosura. Lo veremos inatractivo para que le decíamos, despreciado y desechado entre los hombres. Ishmahovot. Escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y lo tuvimos por nada. A este punto, el pueblo dirá, ¿pero quién es la sangre? ¿Cuál es la sangre que el segundo Moisés va a rociar a las demás naciones? Y entonces Isaías nos lleva a lo insólito. ¿O no? El segundo Moisés no agarrará la sangre de alguien más. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, Pesach. Cada cual se apartó por su camino, pero el Eterno cargó en él el pecado de nosotros. Y aquí prepárense para la sorpresa. Todos los hijos de Israel, oyendo por primera vez esto, dicen, la sangre, la nueva Pesach, el nuevo Moisés. ¿Cuál es la sangre del nuevo Moisés? Él, como cordero, fue llevado al matadero. Como oveja, enmudece delante de los trasquiladores, no abrió su boca. Con violencia, mediante juicio, fue quitado su generación. ¿Quién la contará? Fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. La sangre, por eso Yeshua, en Pesach, y Pazón, ante una copa y dijo, esta es la sangre del nuevo pacto, que es derramada por todos ustedes. Y Isaías 53 describe cómo el segundo Moisés daría su sangre. Moisés vino y roció. Es la misma palabra que aparece en Éxodo 24, la misma raíz, la que aparece en Isaías 52. Yazé Goyim Rabim. Y rociará, no a Israel solamente, claro que a Israel, pero a todas las naciones, Goyim Rabim. Y luego, Isaías 53 nos lleva a lo que es y lo que debe ser Lishmoatenu, nuestro mensaje. No sé si todos han oído la palabra quiasmo. Quiasmo es una estructura poética que se utiliza mucho en la literatura hebrea. Viene de la palabra ki, que es una letra griega que es la forma de X. Es una estructura que los profetas utilizan en la poesía hebrea, en donde el primer elemento del poema tiene una correspondencia en el último, o se amplía, y va formando como una flecha. El primer elemento tiene una correspondencia con el último, el segundo con el penúltimo, el tercero con el antepenúltimo, ¿verdad? Y así, hasta llegar a un centro. El centro del quiasmo marca el factor importante, el que el profeta quiere. Este es, como dicen, el kit del asunto. Esto es lo más importante dentro de lo importante. Y hay varias ocasiones donde eso pasa. Miren lo que dice el rabino ortodoxo de Nueva Jersey, David Foreman, sobre los quiasmos. Dice, los quiasmos pueden identificar para ti el foco de atención. En otras palabras, un quiasmo realmente tiene la forma de una flecha. Cuando realmente piensas en ello, está más o menos enfocado así. Y como toda buena flecha, el centro de atención está al centro. El quiasmo está enfocando implacablemente su atención aquí, en este centro. Esto es lo más importante. Y varias veces los profetas lo utilizan. Me acuerdo cuando descubrí que la Akedá tiene un quiasmo. Yo aluciné ese día, no podía ni dormir. Estaba tan energizado que estaba así. ¡Wow! Nunca lo había visto. Y me acuerdo que hice un estudio de eso, lo presenté a la congregación hace unos. Esta es la Akedá y tiene la forma de un quiasmo. La mayoría de profetas, para definir el inicio y el final de un quiasmo, utilizan o una palabra o una frase. ¿Cómo empieza la Akedá? Vaihi ahar hadevarim baele. Sucedió después de estas cosas.
El futuro de Isaac está en peligro. ¿Cómo cierra la Akedah? Vaihi ahar hadevarim. Pero ahora con el futuro de Isaac a la vista en Beersheba. El primer elemento corresponde con el último. ¿Cuál es el segundo elemento? El primer Hineni y la esperanza de que Isaac no quedará en el monte. Volveremos. ¿Cuál es el penúltimo? El tercer Hineni y la esperanza de que Isaac no quede ahí. ¿Cuál es el tercero? Si ustedes, vamos en la flecha, ¿me van siguiendo? Primero con último, segundo con penúltimo, tercero con antepenúltimo. Leña atada y puesta sobre Isaac. Primero Abraham pone la leña sobre Isaac. Tercer elemento. ¿Cuál es el antepenúltimo? Él ata a su hijo Isaac y pone a Isaac sobre la leña. Y luego llega al centro del quiasmo. Una frase que se repite 2 veces. Y ambos marcharon juntos. En hebreo son las mismas palabras. ¿Se acuerdan? Vayelhu shenehen yakdab. 2 veces, la misma frase. Ambos marcharon juntos. Ambos marcharon juntos. En medio de eso se da el centro. La agonía más terrible para Abraham. ¿Quieres saber? Según lo que el propio profeta te está diciendo que fue la peor agonía de Abraham, darle la cara a su hijo. Cuando le dijo, Isaac le dije a Abraham, Padre mío, Abí, ¿dónde está el fuego? Pero el centro del quiasmo, lo más importante, lo que es el centro, es cuando Abraham le dice, ¿se imaginan lo que Abraham está pasando? Padre mío. Y él responde, Hineni, vení. El segundo Hineni es el centro del quiasmo. Aquí estoy para ti, hijo mío. Moisés nos está queriendo llevar a que contemplemos lo más alto de la angustia de Abraham, pero al mismo tiempo el mensaje para todos nosotros. ¿Cuál es el rol más importante de un padre? Estar ahí para tus hijos. Abraham le está diciendo, aquí estoy, hijo mío. No sé lo que vas a pensar de lo que va a pasar aquí, pero quiero que sepas algo. Te amo, tú eres mi hijo. Y aún en este tiempo donde yo no lo entiendo, en este tiempo de confusión, en este tiempo de angustia, tú eres mi hijo y yo te amo. Aquí estoy para ti, hijo mío. Esta es una sutil crítica de Agar. Versículos antes, cuando el muchacho Ismael va a morir, ¿qué hace Agar? Lo deja lejos. Y Agar no quiere estar cerca de él. Yo no quiero estar cerca del niño cuando muera. Y el ángel la reprende y le dice, Hashem ha oído la voz del niño. Oigan lo que dice en hebreo. Hashem ha oído la voz del niño en tanto que él está allí. ¿Por qué dice eso? ¿Qué? Claro que sabemos que él está allí. ¿Por qué en algún lugar tiene que estar Ismael? El ángel está diciendo, el Eterno ha oído la voz del muchacho en tanto que está ahí sin su madre. Pero Abraham no. Aquí estoy, hijo mío. Ahora ustedes dirán, yo me acuerdo cuando vi esto, yo aluciné y hice esto para que ustedes vieran. Ahora ustedes dicen, espérenme. Estamos hablando de Isaías 53. ¿Qué tiene que ver esto? Los eruditos que han estudiado los rollos de Qumran saben que Isaías 53 tiene un quiasmo. Y no tenemos tiempo para verlo, pero se lo voy a resumir. Hay una palabra con la que Isaías describe el inicio del quiasmo y la cierra con esa palabra. Y luego empieza a hacer la flechita hasta llegar al centro. Y son 2 centros en uno. E Isaías no quiere que nos perdamos el detalle y por eso engloba el centro en palabras que repite 2 veces. ¿Cómo empieza Isaías? He aquí mi siervo, Abdi. Isaías 52:12. ¿Cómo termina el cántico del siervo sufriente? Mi siervo, yo le daré parte con los grandes de repartirá despojos. Presentación del siervo, primera parte. Última parte, presentación y exaltación de mi siervo. ¿Cuál es la segunda parte? Nacido comúnmente. Subirá a raíz de tierra seca,
Le veremos, más que, sin atractivo para que le decimos. No tendrá pompa. Será como lo dirían en el siglo XXI, tan horrible, un X, un judío random, un Galileo más, nacido comúnmente, como cualquier hombre. ¿Cuál es el penúltimo elemento del quiasmo? Que a pesar de que el siervo sufriente había nacido de manera común, sería resucitado, renacido de manera extraordinaria. Por eso Isaías 53:11, el penúltimo elemento. Van siguiendo la flechita, ¿verdad? Porque Isaías nos quiere llevar al centro. El último elemento dice: después de que haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá la luz. La única luz que puedes ver después de la muerte es la resurrección. ¿Cuál es el tercer elemento del quiasmo? Nivze, despreciado y desechado entre los hombres. Despreciado por los hombres. ¿Cuál es el antepenúltimo elemento del quiasmo? Aunque los hombres lo desprecien, el deseo de Hashem fue quebrantarlo. Él se deleitaba no en hacer sufrir a Yeshua, sino que sabía que su sufrimiento era necesario para la salvación de todos nosotros. Entonces, despreciado por los hombres, pero apreciado por Dios. Y luego Isaías nos lleva al centro del quiasmo. Este es Lishmuatenu. Este es nuestro mensaje. El mensaje que debemos de proclamar a todo el mundo. Yaseh Goyim Rabim. Sacrificio por todos. Isaías marca inequívocamente el centro del quiasmo con repeticiones para enfatizar. El verso de Isaías 53:6 empieza con la misma palabra en hebreo que termina. Es la palabra kulanu. Kulanu. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas el Eterno cargó en él el pecado de Avon Kulanu. Él hace, en poesía eso se llama inclusio. Eso es otra herramienta hebrea donde el profeta inicia un verso y inicia un verso con la misma palabra que lo termina. Es para decirte, ojo aquí, esto es muy importante. Kulanu, kulanu. Todos nosotros nos desviamos. Todos nosotros, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pablo está en Romanos 3. Pablo tiene Isaías 53 en todo Romanos 3. Todos nosotros nos desviamos, cada uno por su camino, cada uno tuvo su manera peculiar de ser idiota. Todos nosotros nos desviamos, todos nosotros somos pecadores. No hay hombre justo que haga el bien siempre y nunca peque, dice Eclesiastés 7:20. Y luego Isaías procede a decirnos, ¿te acuerdas que al inicio del quiasmo dije, he aquí mi siervo se portará sabiamente, Yasquil? Miren esta frase, Isaías repite, otra vez, Velo yiftach piv, y no abrió su boca. Y en medio de los dos, no abrió su boca, dice, y no abrió su boca. Y este es el centro del quiasmo. Lo más importante, la pieza de información más importante de toda la Biblia. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció, veló yiftach piv. Esta es la flecha. Ahora sabes todo lo que estaba en la mente de Pablo cuando escribía. Mas ahora, aparte de la Torá, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la Torá y los profetas. La justicia de Dios para todos aquellos que creen en Yeshua, porque no hay diferencia. Tanto judíos como gentiles están bajo pecado. Kulanu, kulanu. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por la redención que hay en Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. Baruch Hashem. Es Lishmuatenu, es nuestro anuncio, tu anuncio. Esto es lo que tiene que ser el centro de todo. Lo primero que le decimos a un inconverso cuando viene, esto es nuestro anuncio. Por eso, miren
traducción de Qumran. Esto no está en español, está solo en inglés. Bueno, antes estaba solo en hebreo. Hace poco lo pusieron en inglés. Y con gusto traduje al español. Isaías 53:11. Dice así. Está un poco distinto que en la versión Masareta. Muy bonito. De la angustia de su alma verá la luz y quedará satisfecho en su conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento que el siervo sufriente tendría que lo haría quedar satisfecho? Mi siervo justificará a los muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por eso el escritor de Hebreos dice, el cual por el gozo puesto delante de él menospreció la cruz. Yeshua fue a morir por ti con gozo. Con gozo. Fue su amor lo que lo llevó, pero con gozo. Él menospreció el sufrimiento y dijo, es un gran sufrimiento, pero por Martín, por Abraham, por Noah, por Imanu, por Engels, por Benigno, por todos ellos, yo moriré. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua el Mesías, el que has enviado. Estas son las palabras que os hablé. ¿Les hubiera gustado estar en la prédica a los de Emaús? La mejor predicación de la historia se le dio solo a 2 personas. Por eso cuando en la congregación, en la fiesta, solo llegan unos 3, tú no te sientas mal. La mejor predicación del maestro se la dio a 2 personas. Y dijo él, no ardían nuestros corazones cuando ¿qué? Nos abría las escrituras. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que entendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito. Y seguramente teniendo Isaías 53 en su mente, y así fue necesario que el Mesías sufriese y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicase, se anunciase Lishmoatenu, y se anunciase en su nombre arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones, y hace Goyim Rabim, y rociará a muchas naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué es lo que Pablo dice? Porque primeramente, lo primero que les he enseñado es lo más importante. Luego viene lo demás. Primero Pesach, después Shavuot. Primero la redención en Yeshua, luego los mandamientos de la Torah. En ese orden. El pueblo no recibió la Torah en Egipto. El pueblo primero fue librado, salvado de Egipto y luego fue la Torah. Es el mismo orden. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha revelado para salvación a todos los hombres, salvación. Y luego enseñándoles que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, en los mandamientos de la Torah. Pero ese es el orden. Shavuot no es antes que Pesach, Pesach es antes de Shavuot. Primeramente, os he enseñado lo que asimismo recibí, que el Mesías murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquel de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Yehiel Sevi Lichtenstein, me da tristeza muchas veces que hay muchos mesiánicos que no conocen a nuestros pioneros. Los nombres de Yehiel Sevi Lichtenstein, Isaac Lichtenstein, Abraham Poljak, Moshe Immanuel Ben Meir, Haim Yedidia Pollack, son desconocidos por varios mesiánicos. Esos y muchos más, Joseph Rabinowitz, son judíos que nacieron judíos. Rabinowitz, de hecho, era un portento. Era descendiente de un rabino y a la edad de 12 años podía decir Shir HaShirim y la Mishnah de Sukkah de memoria. A los 12 años. Y él, después de estar en una visión en el templo, fue a la tierra de Israel, que era un pantano, y dijo, ¿por qué nos has exiliado, Hashem? Y es más, en el segundo templo no nos mandó un profeta. En el primer templo nos mandó a Jeremías. Y eso que el cautiverio en Babilonia duró 70 años.
¿Cuánto llevamos de exilio? ¿Qué pecado hicimos para merecer 1700 años? ¿Qué hicimos? Y no nos avisaste, no nos mandaste ningún profeta. Y estando en el monte de los olivos, una frase vino: no quedará de ella piedra sobre piedra. ¿O sí nos mandó un profeta? Y él empezó a decir: yo conozco la explicación del Talmud en Yoma 9. ¿Por qué fue destruido el segundo templo? Wow, el primer templo fue destruido por idolatría, asesinato, fornicación. Pero el exilio solo duró ¿cuánto en Babilonia? 70 años. ¿Y cuánto lleva el exilio? 1000. ¿Por qué? Por Sinat Hinam, ¿verdad? Esa es la respuesta. Pero Joseph Rabinowitz dijo: pero esa respuesta es absurda. Es más, hazte una sola pregunta, decía él. No había Sinat Hinam en el primer templo. Obvio que había Sinat Hinam. ¿Has leído la narración de Gedalia, donde lo matan de gratis, como dice el alcalde de allá, de Choto? Sinat Hinam. O sea, había claramente Sinat Hinam en el primer templo y en el segundo. ¿Pero por qué? ¿Cuál fue el pecado que hicimos? Y luego él tuvo una visión que lo cambió para siempre. Y saliendo del monte de los olivos, él empezó a proclamar a alguien que había dicho: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y él entendió: sí, Sinat Hinam, pero el pecado que hicimos fue lo que el Galileo dijo: colmad la medida de vuestros padres. Cometan el pecado que va a rebalsar, como dice Daniel. Oh Jerusalén, si tú conocieras este día lo que es para ti tu paz, pero está velado. Ahora, Yehiel Zevi Lichtenstein es uno de los grandes hombres. Él hizo 2 comentarios a los escritos apostólicos, solo está en hebreo y en rumano, y en alemán. Fear Fruits of Zion lo está traduciendo al inglés. Y yo, de Choto a lo Will Salgado, les traigo la traducción del español de su comentario de Hechos 13. Dice él: en él es justificado. Él era un Hasid, le decían el Eben Zohar. Nació judío, era un prodigio. Murió judío, creyente en Yeshua. Un gran erudito. Sabía Mishnah, Gemara, Tosefta de memoria. Pablo añade algo además del perdón de pecados: justificación por fe. Estas son las palabras de Pablo en Romanos 3, del 21 al 26. La teología de Pablo sobre la justificación está basada en un verso de Isaías: por su conocimiento, por conocerlo a él, el justo mi siervo justificará a los muchos. Porque yo no me avergüenzo de la buena nueva. ¿Puedes decir eso? Romanos 1 dice: no me avergüenzo del evangelio, de la besogá, la buena nueva de salvación, porque es que poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. Ahora sabemos cuál es nuestro anuncio, Lishmuatenu. ¿Qué es lo que tenemos que anunciar? Lo mismo que se dijo. Yeshua le dijo al endemoniado gadareno: vuélvete. Él no era un gran teólogo. Gracias a Dios, el mensaje de la buena nueva es bien sencillo. Lo puede entender cualquier niño. Es tan sencillo y al mismo tiempo tan profundo. El niño lo puede entender y el erudito puede escarbar y escarbar y siempre encontrar cosas nuevas. ¿Hemos encontrado cosas nuevas el día de hoy? Baruch Hashem. Y se fue anunciando Lishmoa por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Yeshua con él. Y dice Hechos 8, revísalo, después del eunuco: y Felipe le anunció el evangelio, la besará desde esta palabra: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Puedes estar de pie un momento y vamos a decir que con Yeshua estamos juntamente crucificados y que llevamos, como él dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, tome su madero todos los días, niéguese a sí mismo. El que quiera ganar su vida la perderá, mas el que la pierda por causa de mí, del evangelio, él la salvará.
Yeshua estoy juntamente crucificado. Con Yeshua estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Yeshua en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe. Ya no vivo yo, vive Yeshua en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Yeshua estoy juntamente crucificado. Una vez más, aleluya. Con Yeshua estoy juntamente ya no vivo. Ya no vivo yo, vive Yeshua en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe. Ya no vivo yo, vive Yeshua en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Yeshua fui crucificado, junto a él fui sepultado, al tercer día levantado, y con él ahora estoy en los lugares celestiales, a la diestra de mi Padre, en el verdadero templo, sirviendo al Eterno. Con Yeshua fui crucificado, junto a él fui sepultado, al tercer día levantado, y con él ahora estoy en los lugares celestiales, a la diestra de mi Padre. Oh, sirviendo al Eterno, tributando alabanzas, ofreciendo acción de gracias, adorando libremente a Hashem nuestro Dios, tributando alabanzas, ofreciendo acción de gracias, adorando libremente a Hashem nuestro Dios. Ya no vivo yo, vive Yeshua en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe. Ya no vivo yo, vive Yeshua en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo
vivo en la fe. Con Yeshua estoy. Con Yeshua estoy. Juntamente con Yeshua. Con Yeshua estoy. Juntamente crucificado, llevo mi madero, y voy en pos de él. Llevo mi madero y voy en pos de él. Llevo mi madero y voy en pos de él. Llevo mi madero y voy en pos de él. Llevo mi madero y voy en pos de él. Llevo mi madero y voy en pos de él. Llevo mi madero y voy en pos de él. En pos de él. Llevo mi madero y voy en pos de él. Gracias, Señor, por este tiempo santo. Gracias por este tiempo maravilloso de gozo en Ruach HaKodesh. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea el honor, a ti sea el dominio por los siglos. Amén. Ve amén. Baruch Hashem.